Hola amigos, hoy de nuevo vamos a hacer un live de Cross Hero y Cross Fitness Hero Club. En este caso hoy vamos a tener a Javi Pastor, que es un copywriting. ¿Qué es un copywriting? Es una persona que escribe textos persuasivos para vender, ¿no? Para convertir. Entonces voy a ir añadiéndole a nuestro live del día de hoy. A ver, van, a ver, un segundito, conversión, no me sale, a ver, conversión, no entiendo por qué no me sale, un segundito. En principio es Big Bang conversión. No me lo muestra. No sé qué está ocurriendo. Un segundito, vamos a ver. No me muestra, no sé si has entrado ya por aquí. A ver si estás. No, no estás por aquí, Javi. Voy a volverlo a intentar, a ver si no. A ver. Big Bang. No me aparece por alguna razón. A ver, Big. No me aparece, no sé si estará por aquí directamente Javi. Me está diciendo Dani, sí, pero no me sale. Vamos a volverlo a invitar de nuevo, a ver si me aparece ahora. Pues no lo consigo. No consigo que me aparezcas Javi en la búsqueda como Big Bang conversión. No sé qué está ocurriendo hoy. No me aparece. No sé si Dani, que la tengo por aquí, Daniela, si me puedes echar una mano o intentar comunicarte porque no me aparece para poderle invitar. No sé si no estará ahora mismo online y no me aparece por eso. O cuál es la razón. Porque además le estamos siguiendo, estamos aquí todo correcto. Voy a volverlo a intentar. A ver, sugerencias, no. Vamos a buscar a Big Bang conversión. Y no me aparece. Esto es bueno. Darme un segundito, chicos, para empezar el directo. Imposible. Por alguna razón no me aparece. Voy a ver qué puede estar ocurriendo, porque es una entrevista súper interesante la que vamos a tener hoy. Nos va a enseñar a cómo redactar textos, emails, los textos de la web para que sean realmente persuasivos y vendan, ¿vale? Por lo cual vamos a esperar un poquitín a ver si consigo invitarle de nuevo. A ver, invitar.
no me sale. Esta es muy raro. Java ingresar, me dice Daniela, pero no sé por qué no me está apareciendo. Vamos a ver de todas formas. Aquí en el live. Mira, Javi Pastor se ha unido, pero me apareces, Javi, como... Me apareces como... Hola, Javi. Te voy a invitar con... Dame un segundito, con el tuyo de Javi, ¿vale? Porque estaba intentando invitarte con el de Big Bang, pero no me salía, ¿vale? A ver, aquí. Te voy a dar a invitar un segundito y aparte que está. Ya te he dado a invitar, Javi. Sé que estás por aquí. A ver si ahora conseguimos hacerlo. A ver. Estás invitado. Debería de salirte el aviso. A ver, un segundito. Debería de salirte por ahí. Confírmame, Javi, si te sale. Javi Pastorre, estás invitado, a ver. Sí, estás ahí como invitado. Mira a ver si puedes acceder, Javi. O a lo mejor hoy nos está jugando una mala... A ver, vuelvo a invitarte. Que me ha dado como cancelado. Vale, entra con esta. Te he invitado, Javi, con esta. Hola, buenas. Ya, me ha costado. Hola, Javi. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Tú a mí? Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de tenerte aquí. Vale, sí. Que Es me ha que, perdona, costado no sé por porque... qué no me arranca, no me quiere arrancar. Entonces digo, bueno, puso esta, que la uso menos, pero para el directo me vale. Vale, sí, no sé qué es lo que estaba ocurriendo porque yo intentaba eh, añadirte con la de Big One Sí, conversión y no me aparecía y digo, qué raro, ¿no? Que sí. no me aparezca, ¿no? Porque Entonces, nada, se, se me ha salido de este móvil y no quiere volver a entrar. Entonces digo, esta es la que me funciona, vale, entro con esta misma. vale, nada. Estaba explicando un poquitín a los que estamos ahora en el directo de qué iba a ir la entrevista, ¿no? Estaba presentándote un Vale, poquitín de quién era Javi perfecto. Pastor y a qué te dedicas, que al final el copywriting, pues a lo mejor muchos de nuestros oyentes no saben lo que es y les estaba explicando realmente qué es escribir textos persuasivos enfocados a la venta o a conseguir la acción que estás buscando, ¿no? Ese texto persuasivo y conseguir conversiones. Y es muy importante el cómo hagamos esos textos. Sí. Entonces, en base a esto y que estábamos hablando un poquitín de ello, pues sí que me gustaría que nos contases un poquitín tú, con tus propias palabras, quién es Javi Pastor, ¿no? Y cómo nació Big Bang Agency, que es Big Bang Conversión, que es tu agencia, en la cual ayudáis a las empresas y a la gente a que cree sus textos persuasivos. Entonces, cuéntanos un poquitín sobre ti y sobre la agencia. Sí, no, por un lado, yo empecé a trabajar como copywriter hace 8 años, cuando salí de la carrera, y digamos que empecé a hacer trabajo por mi cuenta, y fue porque básicamente empecé a pedir ofertas de trabajo, digamos, en agencias de publicidad, los salarios eran muy bajos y me lo monté por mi cuenta. Básicamente ese es el resumen rápido, ¿no? Y digamos que a lo largo del tiempo, la gente en España, bueno, en el mercado latino, es verdad que apenas se hablaba del copywriting fuera de lo que es agencia publicitaria, y ahí nació un programa que se llamaba Doctor Copywriter, que sería el germen, vamos a decirlo así, de la escuela que es Big Bang Conversion. Digamos, en Big Bang Conversion yo tengo una escuela de formación, donde tenemos alumnos que aprenden Ajá. copywriting, aprenden venta, aprenden persuasión, aprenden todo lo relacionado con la venta y la conversión. Y por otro lado, nació en su momento porque me pedían mucho servicio de copy y sobre todo de lanzamiento, de creación de formaciones online y toda la gestión de la venta de este área, Big Bang Agency, que actualmente la tengo un poco parada, pero sí estamos trabajando para rehacerla como agencia específica de email marketing, solo de email Ajá. marketing, pero es un área del copywriting, pero
solo de eso. Pero sí, hemos hecho muchos trabajos hasta el día de hoy, de todo tipo. Sí, es muy interesante también seguirte en las redes sociales porque dais mucho contenido de valor de copy para que la gente aprenda y luego además lo que has dicho, que tenéis la Big Bang Conversión, que es la academia donde enseñáis ya si alguien quiere realmente especializarse en copy, por lo cual es muy interesante y yo creo que la gente lo desconoce, pero yo creo que es súper importante el crear ese tipo de contenidos o esos anuncios, porque tú puedes crear un anuncio de Facebook, por ejemplo, nuestro perfil o nuestros clientes son dueños de centros de Sí, gimnasios, centros de fitness, etcétera. Entonces, claro, puedes crear un anuncio, pero que no sea nada atractivo. Sin embargo, si pones un copy y una pequeña imagen o una creatividad que ya llame la atención, vas a conseguir muchísima más conversión, que por eso entiendo que llamáis Big Bang sí, Conversión a sí, vuestra academia, que de otra manera. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante el tema de escribir correctamente, persuasivamente. sí, sí. Eh, Te voy a hacer la siguiente pregunta, que cómo va de la mano el SEO o el posicionamiento, el optimizar estos textos también para los buscadores y el copywriting, cómo van y cómo se puede lograr una efectividad y que conjuguen bien las dos cosas. Pues se puede, pero aquí en este caso hay que tener en cuenta el orden. Es decir, el orden es importante. Igual que, por ejemplo, al hacer una página web, lo ideal es que primero vaya el copywriting y después el diseño. O sea, que el diseño maquete lo que se ha escrito, por ejemplo, ¿no? Pues aquí en este caso el SEO va antes, digamos, no es que sea más importante, sino que va un paso anterior al copywriting. Es decir, si tú le pides a un copywriter que escriba, por ejemplo, una página de ventas, la va a escribir desde una perspectiva totalmente de persuasión y de cómo armo esta página para que una persona compre. Y no va a pensar en el SEO, porque lo va a hacer, es que somos así. Sin embargo, previamente, si hay un trabajo de SEO y se dice, mira, hay estas palabras clave que hay que utilizar, hay que hacer esto, hay que hacer esto, puedes modificar la página, pero esto no, esto sí, esto no, esto sí. El título tiene que tener esta palabra por esto y esto. Entonces, se construye con eso. Simplemente hay que tener claras las instrucciones antes. Por eso, lo importante aquí es el orden. Es decir, se puede hacer perfectamente. Tú puedes hacer perfectamente una página de ventas bien hecha, cuyo título sea diseño web en Málaga, vamos a decirlo así, por decirlo muy ¿Sí? simple. Sería mejor que eso, incluiría eso, pero haríamos un título más largo. Simplemente yo lo comparo muchas veces con los deportes, ¿no? Pues tú en el fútbol sala hay unas cosas que puedes hacer, pero es más pequeñito que el fútbol normal. Pues digamos que el copywriter jugaría al fútbol normal de 11 jugadores, pero cuando viene el SEO y le pone ciertas vallas, lo hacemos jugar al fútbol sala, ¿no? Simplemente hay que tener clara cuáles son esas normas y cuáles son las palabras que tenemos que utilizar y qué intención de búsqueda queremos satisfacer. También es importante porque no, dependiendo de la intención de búsqueda, escribimos la página de una forma u otra. Si a mí me van a encontrar por contratar copywriter, no es lo mismo que si me van a encontrar porque es el copywriting, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedo entender de dónde viene la persona y adaptar el mensaje desde ahí. Ah, muy interesante. Fíjate, esto yo no lo tenía claro. Entonces, en un primer momento detectamos esos criterios SEO, ¿no? Esos criterios por los cuales en esa página que estamos redactando son principales y la estructura de los encabezados, el H1, el Sí, H2, el H3, etcétera. Y luego ya redactamos, en base a esos puntos SEO, redactamos ese texto de conversión y de persuasivo, ¿no? Es muy interesante que eso no lo tenía yo tampoco claro, por lo cual es importante tener claro que el objetivo muchas veces sí que es también el posicionamiento, ¿vale? Porque evidentemente si no te encuentran solo funciona la publicidad pago, pero si te encuentran orgánicamente no tienes que hacer pago, sí. por eso hacemos el SEO. Y si además ese SEO lleva esa página que además la has creado con ese texto persuasivo, ya tienes pues mucho del trabajo realizado para que la persona Sí, haga clic o bien en es la muy conversión, cierto. si sea una compra o rellenar un formulario, El, lo que tú sí. quieras, ¿vale? El, Es el muy pago se, interesante. el pago se beneficia siempre muchísimo del orgánico. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido negocios sostenidos en pago y en el momento que metes el orgánico, el pago se mejora muchísimo. O sea que la combinación ideal, ya sabemos cuál que es A más B. Ajá, muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo hacer visitas realmente rentables o vender más con tus textos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, hemos comentado lo que se hace, ya sabemos que para hacerlo mejor todavía hacemos ese SEO con ese texto persuasivo, que podemos compatibilizar el pago con el orgánico, como acabas de comentar tú. Entonces, pero realmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos más allá? O sea, hay infinitas cosas que podemos hacer.
Pero mi punto de vista inicial es cuando yo hago una auditoría a una web, bueno, más bien a un negocio, ¿no? Lo primero que pienso es dónde está la intersección, dónde está entre dónde hay mayor número de visitas y también se están produciendo ventas. Entonces, por ejemplo, no es el mismo caso una tienda online, una tienda online que te dice, quiero que trabajemos las fichas de producto, ¿cómo lo hago? Esto puede tener 300 fichas de producto. Entonces, no es vamos a trabajarlas todas, sino vamos a ver cuáles tienen más visitas y cuáles ya generan venta porque son las que más susceptibles de mejorar rápido cambiando los textos, porque ya están funcionando con lo que hay. Entonces imagínate con lo que podemos escribir. Entonces, eso por un lado. Luego, no es lo mismo que imaginemos que tú tienes en el blog un artículo que funciona muy bien y genera muchas visitas cualificadas, pues quizá podemos empezar por ahí viendo cómo lleva a esa gente a que se suscriba a un correo o a una prueba gratuita de la herramienta. Y después trabajaríamos a lo mejor la secuencia de correos para pasar de prueba a pago, ¿no? Pues podría ser opciones. Y aquí ya el cómo hacerlo, yo siempre hablo de los mismos 3 elementos que son los básicos que tenemos que tener en cuenta, ya no solo para hacer copywriting, sino prácticamente para tener un negocio, que son, siempre digo los mismos, que es, ¿qué vendes? O sea, tienes que tener muy, muy claro el que vendes, no una herramienta no, ¿qué vendes? ¿Qué transformación genera? ¿Qué beneficio das a tus clientes? ¿Qué haces mejor que los demás? ¿Qué haces peor que los demás? Todo este tipo de cosas que van con la oferta. Luego saber a quién le vende, buyer persona, no voy a entrar en profundidad, pero bueno, saber por qué te compra la gente, por qué no te compra, por qué deciden comprarte y por qué no, que es un poco lo mismo, dónde te conocen, todo este tipo de cosas que hay que tenerla en cuenta, cuáles son tus competidores, con quién te comparan. Y luego el cómo, que el cómo es el enfoque. Tú puedes ser una marca más divertida, tú puedes ser una marca más elegante, como es Apple, puedes ser una marca más corporativa, llamémosla así, como es Microsoft, puedes ser una marca más personaje, entre comillas, más graciosa, más de broma, como hay muchas otras, ¿no? Como, en fin, entonces tienes que elegir el tipo de comunicación como marca y luego también dentro de las propias páginas y demás, las historias y qué metáfora y qué historia uso y qué enganche uso, qué punto de dolor uso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entendido y está claro. Y me surge, por ejemplo, una duda, sobre todo también enfocado en lo que comentabas antes del emailing, de que muchas veces parece o no sabemos Sí. cuántos mails o hasta qué punto es interesante enviar esos emails, si uno diario, uno a la semana, para conseguir al final esa conversión, porque muchas veces parece que somos pesados Sí. o que somos muy repetitivos, entonces... ¿Qué considerarías tú? Tú haces la idea de lo que te comentaba, vamos a poner el foco en los centros, en los gimnasios, Sí. ¿no? Estamos dando un contenido de valor a alguien que ha solicitado información, pues porque, por ejemplo, quiere perder peso en nuestro centro y ya le tenemos captado el email, ya sabemos qué tal. ¿Qué consejo podrías darnos o cuánto le podríamos estar impactando con esos emails o con qué frecuencia consideras que sería más o menos adecuado con esos emails persuasivos para intentar, evidentemente, captar a este cliente? La frecuencia, para mí hay una fórmula de lo que es la estrategia del email marketing que es frecuencia por calidad, ¿no? Entonces, tú puedes publicar o mandar un correo a la semana, incluso al mes, y que sea una estrategia de email marketing válida, ¿sí? Es decir, podemos coger, por ejemplo, las revistas, ¿no? Forbes. Pues Forbes publica una vez al mes, si no recuerdo mal, ¿eh? Y funciona bien, la gente lo lee, la gente lo sigue, pero claro, ¿qué tipo de contenido es? Un contenido muy, muy, muy currado, muy trabajado y con mucha profundidad. Luego, a medida que vamos aumentando la frecuencia, no necesitamos apuntar tanto a una calidad extrema. Y también hay otro punto clave, y es que para que alguien compre, diferentes estudios miran cuántos puntos de impacto necesitas, ¿no? Cuántos impactos necesita la marca con la persona. Y la mayoría te dicen entre 5 y 10. Entonces, cuanto más tarde en hacer esos 5 o 10, evidentemente un impacto de calidad tiene mucho más fuerza que 3 impactos de calidad media, ¿no? Pero cuanto más tarde en hacer esos impactos, pues antes los hace otra marca. Entonces, yo creo que desde el momento que una persona, imagínate, yo me registro para recibir una valoración gratuita en el gimnasio tal que tiene un nutricionista o quizás tiene un entrenador personal y me va a hacer una valoración. Desde ese momento la marca se tiene que obsesionar con que esa persona vea el gimnasio o el centro en todas partes. Pero cuando digo en todas partes. Entonces, los correos, los primeros 7 días son clave. Si la persona no se activa en esos primeros 7 días, hay como un 50-60% de probabilidad menor a que se active después. Entonces, esos primeros 7 días hay que trabajarlos prácticamente a correo diario. Luego puedes cambiar una frecuencia 3, 4 a la semana,
2, ya cada uno decide y podríamos estar hablando sobre eso, sobre luego cuál es la frecuencia ideal, porque un correo al día es bueno y un correo a la semana es bueno dependiendo de lo que hagas con ese correo y cómo lo hagas, como he dicho. Pero cuando alguien arranca, la frecuencia debería ser diaria. Esto es como las Vale. relaciones entre dos personas. Cuando dos personas se conocen y se caen bien, incluso se enamoran, vamos a decirlo así, ¿no? Normalmente hay mucho contacto diario. O sea, tú hablas con esa persona todos los días, pum, 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 pum. Cuando alguien te Sí. cae bien y lo conoces, hablas mucho. A medida que la relación se enfría, te distancias y hablas menos. Entonces, lo ideal es generar ese flechazo pronto. Si al principio yo me Ajá. registro para esto, envíame correo. Te he dicho que me los envíe. He aceptado recibirlos. Me interesa el tema. Si los correos son buenos, no tengo ningún problema en que incluso me vendas al final. Y también es importante si la persona, siguiendo esta estrategia, ¿no? La persona va a la consulta gratuita y muchas veces piensas, ya está, se acabó. No, ahí es donde empieza otra fase. La fase anterior es, ven a la consulta, hay que hacer recordatorios de la fecha, el por qué que venís, beneficios de gente que ha pasado por esa consulta gratuita. Y el después es, vale, ahora quiero que hagas lo de pago. Entonces, ¿cómo hacerle un seguimiento a este trabajo? Ya puede haber un comercial, puede no haberlo, otra vez de correo. Pero esos 14 días yo te diría que son casi correo diario, pues no sé, pero frecuencia de 4 o 5 semanas. Vale. Me ha quedado claro, por si, para recordarlo también a los, al menos cuando yo me apunto, es muy importante Sí, que la gente entienda que si yo te he pedido información es porque me interesa, es decir, no vamos a ser pesados porque yo te estoy pidiendo sí, información sobre tu gimnasio porque tengo un problema o quiero ponerme en forma claro, o quiero algo tuyo y tú me vas a dar eso a cambio. Entonces, exacto. en este caso, lo que estamos comentando y lo que aconsejamos, en este caso Javi, está como durante al menos los primeros 7 días enviarle información en estos Sí, mailings, dándole información de valor para que nos tenga ahí. Y ya no solo comentabas lo que has comentado al principio, estos mailings, sino otro tipo de acciones que para que sí, nos tengan ahí constantemente, sí, que eso puede ser también que a lo mejor con algo de publicidad, de exacto. retargeting o algo así. Sí, sí, por ejemplo, nosotros cuando alguien entra en la marca, en algunas marcas y demás que tenemos, lo primero que se trabaja, evidentemente, los correos, pero también trabajamos campañas denominadas de omnipresencia, que son campañas donde tú estás, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Y estás haciendo Sí, scroll y de pronto salta un contenido tuyo. No es ni de venta, es un contenido de tu marca. Entonces, no esperas a que la persona lo vea orgánico, sino tú se lo plantas en pago. Y entonces la persona cuando entra de pronto te ve en display, que son los banners estos que aparecen en las webs. Te ve en Facebook, te ve en Instagram, te ve en YouTube. Eso sin abusar, evidentemente. Hay una cosa que se llama frecuencia y tú puedes configurar las campañas para que la frecuencia sea 2, 3. Hay gente que se vuelve loca y te pone frecuencia 7, que eso es prácticamente que te aparezca su anuncio y ninguno más en todo el día. Eso es contraproducente, pero de pronto estás metiendo a la persona en tu mundo. Yo recuerdo trabajar con una asesoría online, que recuerdo una llamada muy graciosa llamaron al comercial que trabajaba justo en la mesa de al lado mía y le dicen, mira, es que voy a contratar porque me habéis salido en Facebook, me habéis salido en Instagram y ya cuando me habéis salido en el marca, a mí me ha dado mucha confianza y es un banner de Google, pero no sé, eso es el efecto de esos impactos y de la omnipresencia y también porque la gente se lo olvida. Yo puedo coger una cita, y yo lo he hecho, para un entrenador personal y se me olvida, no voy. Si tú me haces los recordatorios, si tú me envías contenido interesante y me vendes a la vez, no tengo problema. Pero si solo me vendes o solo me mandas contenido interesante sin cerrar, te quedas sin una de las dos partes. ajá, muy interesante también y creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta, que al final es muy importante eso, ¿no? Que al final ese ejemplo que has dado, ¿no? El que te veía en todas partes y al final vio en el periódico Sí, Marca, como tú decías, sería un anuncio de AdWords o sí, sí. que salía, que también estás ya haciéndolo porque lo estás haciendo por Google, pero él como lo ve en un medio que él Eso, lo consideraba importante, pues te ha claro. considerado importante, así que es un muy buen ejemplo y me parece muy, muy, muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y esto ya está enfocado un poquitín a ya cuando nos ponemos a escribir, ¿no? A empezar a redactar estos textos. Y qué se debe de hacer antes de ponernos a escribir, ¿no? ¿Qué esqueleto o qué pasos tenemos que hacer antes de empezar a escribir? Antes hemos comentado, por ejemplo, el SEO, ¿no? El tener Sí. en cuenta si vamos a hacer algo enfocado a SEO, pero si no tenemos en cuenta el tema del SEO, ¿qué pasos seguimos? ¿O cómo empezamos a escribir en esa hoja en blanco? Que muchas veces ves la hoja en blanco y dices, uff, ¿cómo empiezo a escribir? Sí, ahí hay cuatro fases, digamos, el copywriting tiene cuatro fases, donde la inicial es la más importante, que es la investigación.
Digamos que en un porcentaje de tiempo la investigación podría llegar a llevarse un 75% del tiempo de trabajo efectivo. Que si tú tardas 100 horas en hacer un trabajo, puede que 70, 80 horas se te vayan en trabajo de investigación. Entonces, durante la investigación se trabaja las tres cosas que yo he dicho antes, encontrar el qué, el cómo y el a quién, en mucha profundidad. Y se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera un gimnasio, ¿no? Y ya tengo clientes, yo lo que haría, mi investigación siempre comenzaría con ellos. Imagínate que me bajo al gimnasio, súper clásico, ¿no? Me bajo, yo que soy el dueño, empiezo a preguntar, oye, tú, con los que tengan más confianza, ¿no? Oye, ¿tú por qué Sí. te apuntaste aquí? No, mira, porque vi esto aquí y tal, y lo vas guardando todo, o menos apuntas si quieres puedes sentarte con esa persona y decirle que es una entrevista para mejorar los servicios del gimnasio y lo grabas todo y lo apuntas con su permiso. Pero esto es como un poco más light, ¿no? Y empiezas a saber, bueno, ¿por qué se apuntó? Y antes estaba en otros gimnasios, sí, estuve en este tal, ¿y por qué te viniste, te has cambiado a este? Por esto, todo eso es toda la información interesante para luego escribir. Y se saca de verdad los que tienen clientes y les digo, no te tienes que ir a ninguna parte. Si ya tienes la base de datos, la tienes, son tus clientes. Puedes sacar encuestas también, pero las conversaciones uno a uno con los clientes es lo que da más. De hecho, en Estados Unidos hay copywriters que solo se dedican a eso, a hacer como entrevistas, filtrado de datos y darte los insights. Eso es investigación de mercado, pero interna. Entonces, ese es el paso uno. Una vez que tú has recopilado muchos datos, este solo es un método, hay muchos más métodos. De hecho, hoy día, por ejemplo, con ChatGPT, ChatGPT, como lo conozcamos, Sí. se puede hacer cierta investigación también, pero mucho más light. Pero no de esta profundidad ni de esta calidad. Luego, una vez que tenemos eso, para la gente que empieza son muy útiles todas las fórmulas. Las fórmulas no son plantillas. Esto es muy diferente. Es decir, una fórmula es un proceso de cómo comunicar de un paso a otro. Pues es como yo qué sé, como hacer yo siempre lo comparo con cosas de gimnasio. Pues una sentadilla se hace primero esto, luego baja el culo, la rodilla no sé qué, y tiene unos pasos y unas reglas. Y tú Sí. de pronto no vas a decir, bueno, la sentadilla la voy a hacer al revés, con una pierna arriba. No, tiene sus normas. Y cada uno dispara la sentadilla más profunda, menos, tiene su técnica, ¿no? Entonces la fórmula es lo mismo, no es una plantilla donde tú rellenas huecos, que es diferente. Donde tú dices, pon aquí tu nombre, el nombre de tu negocio, el precio y ya está, y lo cuelgas. Eso es una porquería. Lo que funciona son las fórmulas. Una fórmula es, por ejemplo, a mí me gusta mucho la que tiene mi apellido, que no es mía, es de Ray Edwards, y se llama Pastor. La fórmula, se me viene al dedillo. Entonces, es lógica, porque te dice, una persona cuando compra, una persona detecta un problema. Esa es la P de problema. Entonces, nosotros mentalmente los problemas los ordenamos, yo siempre me digo que se imagine como si fuera Google, como si tú dices, tengo un problema de peso y tu cerebro hace una búsqueda en tu Google interno y dice, vale, problemas, tú buscas problemas y salen todos los problemas que tienes. ¿El problema que tengo de peso o de físico y tal está en el top 3, por decirte una cifra? No, archivar. Igual que en Google la octava, novena posición no la ve nadie, aquí es lo mismo. Entonces ese es el problema, no solo vale con eso. Luego está la A de agitación. La agitación es hacerte ver qué ocurre si tú no solucionas ese problema. Las consecuencias, los efectos que ya ha tenido, lo que le pasó a otras personas que no lo solucionaron, etcétera. Es pinchar. ¿No? Es decir, la agitación es donde tocamos y pinchamos un poquito, sin sangrar mucho, pero hacemos pinchar un poquito a la persona para que, no a mal, sino para que la persona entienda que ese problema es más relevante de lo que probablemente cree. Si ese trabajo de la P y la A está bien hecho, la persona dirá, tengo un problema que quiero solucionar, pues dame una solución. Entonces viene la S de la solución, que es presentar yo lo llamo el vehículo o la metodología. Que es decir, por ejemplo, si mi metodología es la calistenia, por decir algo, en un gimnasio solo hay calistenia. Entonces yo no presento mi servicio todavía, digo, la solución a este problema que te he agitado es la calistenia y ya luego con el método que yo te voy a explicar. Y ahí es donde ya tenemos a la persona, pero no paramos ahí. Porque una persona, cuando le presentas una solución, necesita ver que ella o él lo puede hacer. Entonces viene la T, esto es la fórmula de Pastor, pues voy a ir por la T. La T de Sí. transformación o testimonio. Ahí es donde tú les dices, mira, por ejemplo, los gimnasios es un clásico y todo lo de físico, las fotos de antes y después, pero no solo eso, sino también decirle, mira, tu caso me recuerda mucho, mete en una conversación, esta fórmula se puede utilizar igual. Eso sirve para una página, para un email, para una secuencia de correo, para una conversación. Pues sí, tú imagínate que tu gimnasio ves que empieza a venir mucha gente, mujeres que recientemente han tenido un parto. ¿Me lo invento? Entonces tú dices, bueno, necesito un caso de éxito de alguien de ese tipo para que se vean identificadas y entonces digan, claro, si ella lo pudo, yo también. Eso es la T, testimonio, transformación, prueba social. Una vez que está esto, presentar la oferta
Pues mira, pues mi método tiene esto, estas son las sesiones que hay, esto es cómo se trabaja, la oferta también entras tú como profesional, por esto, esto y todo esto que he hecho, soy yo la persona ideal para trabajar esta oferta, porque muchas veces nos equivocamos, presentamos una oferta súper buena, pero la gente dice, muy bien, pero me voy a buscar otro mejor. Es decir, otro que me parezca más interesante de lo que tú me has enseñado. Entonces hay que demostrar por qué no solo tu oferta es buena, sino porque tu oferta contigo es buena. Y una vez que tienes todo eso, ya queda la R, que es lo más fácil, que es la respuesta, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? ¿Y cuándo empezamos? Entonces, todo esto es factor, problema, agitación, solución, testimonio, transformación, oferta, respuesta. Y esto, como es podríamos hacer 800 páginas diferentes. Simplemente es tener en cuenta estos puntos. Para mí esta es la más versátil. Puedes quedarte en La Paz para un anuncio o utilizar una Pastor para un discurso de ventas más largo. Pero con esta se puede hacer casi todo. Me ha gustado, mira, sí que lo había oído, pero no sabía de qué, pensaba que incluso que era tuya, por lo que decías, de Ojalá, Pastor, porque ya has comentado que no, pero es lo que decías, te viene al dedo la fórmula Pastor contigo. Y también me ha gustado mucho lo que has comentado al principio de preguntar a los clientes. Sí. Y qué mejor manera de conocer y de saber luego redactar esos textos con la fórmula, por ejemplo, que has comentado, Pastor, si ya sabes lo que te están demandando, claro, y por qué han venido a ti, ¿no? Entonces, claro, vamos a darles lo mismo al resto de clientes. Y también muy importante el testimonio, dentro de la fórmula Pastor, la T del testimonio, porque si pones a una persona igual que tú, que ha solucionado tu problema y le estás diciendo, mira, Juan es como tú y además solucionó el mismo problema que tú estabas teniendo, sea lo que sea, adelgazar, coger fuerza, cualquier cosa, rehabilitarte de que tenías una lesión. Si tú pones a un ejemplo y ves que ha funcionado, pues ya te da más confianza. Sí. Entonces ya es luego cuando teníamos ya la oferta y la respuesta, ¿no? Para sí, hay muchas veces, también aquí siempre viene la típica cuestión de que yo estoy empezando y no tengo testimonio, entonces no puedo usar la Pastor. Y no nos damos cuenta de que la transformación y testimonio más importante de todos es la de uno mismo. O sea, si yo presto el servicio, yo soy mi primer testimonio y mi primera transformación, normalmente. Entonces, tienes que usar tu propia historia. Entonces, se usa mucho en marketing de cuentas tu viaje del héroe, que es como se llama, para que la gente se identifique contigo. Pero lo que pasa es que si yo ya, imagínate, tengo un gimnasio, estoy súper fuerte, estoy marcadísimo, estoy a un nivel a años luz del que está empezando, ya no sirvo, porque ya la gente me dice, claro, ¿tú qué vas a decir? La gente ya no se acuerda de cuando tú estuviste allí como ellos. Entonces tienes que buscar pasos intermedios que son todos esos testimonios. Y luego se me ha olvidado, digamos, esto sería la parte de formulación, luego vendría la redacción, que es escribir todo esto, ya una vez que lo tienes estructurado, y luego la revisión. La revisión tiene dos fases. Tiene una fase, depende de si trabajas para un cliente o si es para ti. Si es para un cliente, por ejemplo, yo haría una revisión, te tengo que entregar algo a ti, hago una revisión primero yo, de todo, ortografía, ritmo, estilo, un montón de cosas, luego te lo entrego a ti y entre los dos, pues seguramente hay frases que tú no quieres, modificaremos cosas, etcétera, incluso lo pondremos en vivo y podremos comparar con métricas de cómo iba antes y cómo va ahora y podremos hacer pruebas A/B, de decir, bueno, pues este título vamos a quitarlo, vamos a poner otro, o este email vamos a quitarlo, pongamos otro y puedes ir haciendo pruebas ya una vez que lo tienes funcionando y tienes métricas. Muy interesante, yo creo que la mayoría habrán cogido apuntes, yo los estoy cogiendo, o sea, que yo estoy pero si no, por ahí tenemos algún artículo y alguna publicación, en esta cuenta no, porque me he entrado con la mía, pero en la de Big Bang Conversion hablamos de la fórmula Pastor, hemos hablado 20 veces. Sí, genial. Sí lo sé, porque además yo creo que he visto algún vídeo también tuyo. Sí, una de la siguiente pregunta además era, que ya es para ir terminando, ya llevamos media horilla, tampoco te quiero quitar mucho tiempo. No te preocupes. Y es que nos dieras un consejo a la audiencia sobre skills para ser un buen copywriter. Y yo voy a dar el primer skill o el primer consejo, y es que sigamos a profesionales que sepan lo que hacen, como en este caso a Javi, o en su Big Bang Conversion, que les podemos seguir también en sus redes sociales, que dan mucho contenido de valor, que nos van a ayudar, sobre todo al principio, cuando no sabemos nada, y luego incluso, si ya quieres profundizar más, lo que hemos comentado al principio, que me puedo apuntar a tu academia, e incluso sé que también tenéis un mailing, que enviáis mailings diarios con tips y con cosas que yo me puedo apuntar en esa lista, y me vas a enviar todos los días información, por lo cual también es muy interesante. Entonces, yo daría ese primer skill, pero si quieres ya para ir terminando algún skill que nos puedas dar tú para ser un buen copywriter,
Mira, hay mucho que te voy a dar dos. El primero es, evidentemente, una persona que se quiere dedicar a escribir textos de venta o a escribir, al final, tiene que escribir y leer mucho. Entonces, esto requiere de mucho. Esto imagínate que eres una máquina, entonces tú requieres de inputs y de outputs. Entonces, cosas que entran, cosas que salen. Entonces, cuanto más consumas, es decir, cuando la gente pasa los anuncios, tú te quedas viéndolos. Yo, por ejemplo, me quedo viéndolos, porque quiero saber y me quejo mucho de muchos anuncios que me parecen malísimos, ¿no? Y otros que me gustan mucho. Entonces, tienes que empezar a consumir anuncios y a entender páginas de venta, por qué me aparece este anuncio, qué estrategia están utilizando. Eso es uno. Y luego, evidentemente, escribir. Yo recomiendo a cualquier persona que quiera trabajar como copywriter, aunque no tenga ni idea de lo que está haciendo, que empiece a escribir. Empieza a escribir. Ve a escribir correo. Ve a escribir una secuencia de correo inventada, una audiencia inventada. Y te pones a escribir y vas a ir mejorando con el tiempo. Eso por un lado. Y luego, hay algo concreto que yo he detectado y que hablo siempre en todas las entrevistas, que es la diferencia entre gente que se dedica a esto bien y gente que no, que es la curiosidad. Curiosidad a niveles muy obsesivos. De curiosidad yo no hablo de, ay, me interesa un poquito esto, ¿qué tal? Lo voy a mirar. No, hablo de gente, yo por ejemplo, siempre pongo los mismos ejemplos. Yo cuando jugaba juegos, me gustaban mucho los juegos de mesa y los juegos de ordenador. Yo no era de voy a jugar con mis amigos y lo miro. Yo era no, voy a mirar tutoriales, voy a mirar cómo juegan los otros, voy a mirar vídeos, voy a mirar trucos, voy a mirar todo lo que pueda para jugar mejor que nadie. Lo mismo me pasó con el póker, me dio por el póker y yo me leí libros, me veía todos los torneos, entonces entraba con mucha profundidad. Para trabajar como copywriter hace falta eso, porque si tú me contratas, yo tengo que entrar ahora en tu negocio con profundidad y me tiene que interesar. Tengo que entrar en tu audiencia y me tiene que interesar, porque si no, no puedo escribir. Entonces, la investigación es curiosidad. Los copywriters normalmente son gente que tú le das un libro de dinosaurios y luego le das un libro de automoción y si son sus clientes se los van a beber como si fuera una novela de ficción. Entonces, eso es muy importante. Y luego a partir de ahí, pues, evidentemente con el tiempo, mucha práctica, mucho estudio, mucho análisis. Y, por ejemplo, la lista que tú dices, yo tengo una lista que es de pago que se llama Sí, Conversión, esa comentaba. esa que es la de javipastor.com, y ahí yo lo que hago es intentar demostrar muchas veces que se puede hilar casi cualquier concepto. Yo he hecho email de venta hablando de señales de tráfico, de colores. Evidentemente, cuanto más lateral, más pensamiento lateral tenga, mejor trabajas después. El pensamiento lateral también es muy importante en el copywriting, ser capaz de unir dos conceptos que a priori no tienen nada que ver. Vale. Nos han hecho ya, para terminar, nos han hecho algunas preguntillas. Sí. Una que lo has comentado antes, pero vamos a entrar un poquitín en ello, que es cómo afecta la inteligencia artificial, todo esto que hemos comentado antes Sí. de GPT, etcétera, con los copywriters. Si quieres comentar esto, Sí. cómo puede afectar o cómo ayuda realmente. Yo creo que es un complemento de ayuda, pero bueno, danos Sí. tu visión de cómo estáis trabajando también, porque supongo que estarás también investigando, trabajando Sí. con las herramientas de IA, etcétera. Cuéntanos un poquitín. La herramienta de inteligencia artificial ahora mismo tienen, miren, me gustó mucho el enfoque que vino hace mucho, ahora no recuerdo ni dónde, que hablaba de que, no, fue en un libro de Marcos Vázquez, fue en Saludablemente, y explicaba que las inteligencias artificiales han sido capaces de replicar cosas, de mejorar y ganar al ser humano en cosas muy complejas. Por ejemplo, el ajedrez. Tú no, contra una máquina, si la máquina quiere, jamás vas a ganarla. Jamás. Sin embargo, si os fijáis, todavía a día de hoy son incapaces de hacer que un robot ande normal, cuando para nosotros andar es como algo básico. Sin embargo, es curioso que requiere de mucho más proceso andar que pensar para jugar al ajedrez. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas en todo lo que es analítica. Es decir, si yo quiero, en todo lo que es datos. Entonces, como herramienta de investigación de esa primera fase es muy útil y herramienta de co-creación, que es como la uso yo. Yo hice una serie completa en conversión sobre inteligencia artificial y hablaba, decía, bueno, imagínate que te contrata un cliente y tienes un día, me lo invento, para trabajar un webinar de una persona que vende cursos para volver con tu pareja. Y tú no tienes ni idea del tema. Pues pregunta, oye, ¿cuáles son los referentes a la IA, no? ¿Cuáles son los referentes de este tema? Busca, ¿cuáles son sus libros? Y te lo dices, hazme un resumen de cada uno de sus libros. De esta persona, dime frases. Y de pronto, en una hora y media tienes una base de conocimiento interesante. ¿Dónde está el límite? Cuando le dice, vale, escríbeme un título para un webinar de este tema. Todos los títulos son una porquería, son basura. La mayoría son muy malos, son muy esquemáticos, son cosas que se escribirían hasta aquí 20 años, porque ahí es donde está el quiebre, ahí es donde ya no funciona. Es útil para eso y también es útil, por ejemplo, para resumir contenido, para darte un enfoque diferente, incluso para revisión de texto. Es decir, revísame este texto, dime cómo está de ritmo, de ortografía, no sé qué, y te lo revisa. Pero para mí, a día de hoy,
¿Sustituye al copywriter? No, sustituye al copywriter malo. De hecho, si uno escribe igual que una inteligencia artificial y se considera copywriter, no lo es. Porque está escribiendo igual que una máquina, entre comillas, que todavía no está ni entrenada. Vale. Genial, yo creo que sí que hemos respondido a la pregunta. Luego hay un par de preguntas más Sí. de Santiago que nos comenta, ¿es necesario captar el lead o mejor solo con publicidad pago? Yo creo que ya lo has comentado antes, ya has dado la respuesta, es decir, las dos cosas. Lo importante es que combinemos el SEO y el pago, ¿no? Comentabas. Sí, el lead hay que tenerlo, es decir, todo lo que se ha salido de las plataformas de alquileres, o sea, un Facebook, un Google, un Instagram, perdón, incluso el SEO, eso no depende de ti. Sí, el SEO, cuántas actualizaciones ha habido de los algoritmos y de pronto peta una web y negocios destruidos por una actualización de Google. Entonces, lo mejor es depender de uno mismo. Lo único que depende de ti al final es tener una lista de correo. En el fondo de Internet, eso es lo único, porque tú la tienes guardada. Si te echan de ActiveCampaign o de MailChimp o donde sea, te puedes ir a otra. Pero es tuya, es tu lista. Entonces, yo creo en captar siempre el lead, pero trabajarlo a través de plataformas propias. Que puede ser WhatsApp también, por ejemplo. Mucha gente me dice, pero es que yo prefiero usar WhatsApp. Digo, pues usa lo mismo, haz las mismas estrategias que harías. De hecho, hay herramientas como Funnel Chat que trabajan como una lista de correo, grupos de WhatsApp. Hazlo igual. A mí el medio me da igual. Es decir, todo lo que yo he contado del email lo puedes aplicar igual en WhatsApp. Lo que he dicho antes de las sesiones, seguimientos, recordatorios, Sí. más corto. No es lo mismo un correo que un WhatsApp, tiene que ser más una conversación, ¿no? Pero lo puedes utilizar. Entonces, siempre captura el lead. El lead es tuyo. Lo demás no es tuyo. Entonces, la publicidad y todo, orientada siempre al lead y ya lo trabajo internamente. Pero Sí, combinando ambas cosas. ahí es a veces que nos chocamos muchas veces con el email de lo que decimos, ¿no? Que les cuesta a la gente leerlo o abrirle porque te entran un montón de emails. Y a nosotros sí que nos funciona, por ejemplo, en Cross Hero el tema del WhatsApp más Sí, sí, sí. que el tema del mailing, sobre todo para obtener una respuesta inicial, ya para entablar esa conversación y al final conseguir Sí, sí, convertir en sí. cliente, ¿no? Es mucho Tú, más rápido el WhatsApp. tú Y puedes ahora, por tener... ejemplo, estamos probando también, tenemos robots como ManyChat, que ya Sí, también te lleva una conversación en WhatsApp, y estamos también trabajando con la IA para ver si sabemos manejarlo. O sea que, bueno, todo es importante y todo al final todo está suma. enlazado en conseguir eso, persuadir al cliente, conseguirle convertir finalmente y convertirle en cliente. WhatsApp, Pues nada, lo bueno que tiene sí, WhatsApp sí, al final es la inmediatez. Es decir, el correo si el correo lo abres 20 veces al día. El WhatsApp, si lo contáramos, lo abres 300 veces al día. Entonces, es mucho más fácil que una persona te conteste por WhatsApp. Pero yo creo que la combinación hay que tenerla porque el WhatsApp también es mucho más invasivo. Entonces hay que tener cuidado. Y, por ejemplo, si hay gente que funciona, te genera como un funnel tipo ManyChat por WhatsApp, luego te meten en unos grupos y esos grupos funcionan como listas de correo. Entonces los grupos los maneja a través de una herramienta como la que te he dicho de Funnel Chat y se puede utilizar, disparar sí. mensajes masivos a todas, trabajando los grupos como si fueran una lista de correo. Pues está muy bien, también lo apunto eso para poderlo tener en cuenta. Ya llevamos casi 40 minutos, Javier, ha sido un Perfecto. placer el Encantado. tenerte aquí. Espero que todos las personas que nos estaban siguiendo en este directo y los que nos vean luego después les haya servido este live y les ayude en cómo redactar sus contenidos y que también lo que hemos comentado al principio, puedan seguirte en tus Sí, diferentes redes, tanto en las tuyas de javipastor.com o en la de Big Bang Conversion, etcétera, para aprender y si luego quieren más, pues pueden seguir ahondando con tus cursos, etcétera, que me parecen muy interesantes y el poderte tener ahí ¿no? en seguimiento. Así que nada, perfecto. Javier, un placer estar contigo y nos vemos en las redes. Nada, encantado. Nos vemos por ahí. Gracias. Hasta Venga, un luego. saludo, hasta luego.